Explicación sobre las preguntas 11 y 12 del PREDIF de segunda clase. Responde las preguntas 11 y 12 de acuerdo a la siguiente información. Observemos la siguiente figura. El personaje empuja la caja por un plano inclinado. Pues acá vemos una persona empujando una caja sobre un plano inclinado, aplicando sobre ella una fuerza. Este vector fuerza que aparece acá en rojo, muchachos, es la fuerza que está aplicando la persona para poder empujar la caja. Dice que paralela al plano inclinado, es paralela al plano inclinado porque miren, este es el plano inclinado, acá viene la fuerza, miren que ambas son paralelas. Al movimiento de la caja se opone una fuerza de roce. Cuando esta persona empuja la caja, acá hay una fuerza que se opone al movimiento de la caja, que es el roce entre la caja y el suelo. Es esta fuerza Fr, esta es la fuerza de roce. El peso P tiene dirección vertical y su acción sobre la caja puede descomponerse en una parte paralela al plano inclinado Px y otra parte perpendicular Py. Miren que acá tenemos la caja, acá hay un vector peso, que es esta P de acá, pero este vector peso se descompone en dos componentes rectangulares, Py, que es este de acá, que es la misma fuerza normal, y el Px, que es este de acá, que casi no se nota, pero es este de acá, que se traslada acá para formar un triángulo rectángulo. La fuerza normal es perpendicular al plano inclinado. La fuerza normal, como lo explicábamos en el grado décimo, es la fuerza que los objetos hacen dependiendo de su peso. Por ejemplo, esta caja está acá parada sobre este plano. Ella está haciendo acá una fuerza sobre esta superficie, pero la superficie devuelve la fuerza que ella haga, y esta es la fuerza normal, que es la fuerza que devuelve la superficie cuando se le hace una fuerza. Bueno, el plano inclinado de la figura mantiene un ángulo de 38 grados. Este ángulo de acá será un ángulo de 38 grados. Para subir la caja de 12 kilogramos, arrastrándola por la rampa, una persona aplica una fuerza constante de 480 newton, desplazando la caja a 6.5 metros. Quiere decir que esta persona desplazó esta caja desde acá hasta acá, 6.5 metros de distancia. El módulo de la fuerza de roce es de 16.6 newton. Nos están dando el valor de esta fuerza de roce. Bueno, con todos estos datos que nos da este problema, ya les voy a explicar cómo se va a resolver. Primero que vamos a hacer, muchachos, para resolver este problema. Primero hay que tener en cuenta que en el predifes que yo les envié hay un problema muy parecido. No es el mismo, pues tiene la misma fórmula, o sea, se hace de la misma manera, pero cambian los valores. Entonces yo les estoy dando este ejemplo para que ustedes en sus casas, guiándose de este ejemplo, puedan hacer el problema que está en el predifes. Bueno, muchachos, lo primero que vamos a hacer para resolver el problema es hallar el peso de la caja. Hay que tener en cuenta una cosa. La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo, pero el peso es multiplicar la masa por la gravedad para obtener el peso. Entonces eso es lo que vamos a hacer. En el problema nos decía que la masa de este cuerpo era de 12 kilogramos, entonces simplemente venimos y lo multiplicamos por la gravedad. Ustedes saben que la gravedad del planeta Tierra es 9.8 metros sobre segundo a la 2. Hacemos la multiplicación en nuestra calculadora, 12 por 9.8 nos da 117.6. Hay que tener en cuenta una cosa, muchachos, cuando yo multiplico kilogramos por metro sobre segundo a la 2, obtengo la unidad de Newton. La unidad de Newton es una unidad de fuerza. Entonces simplemente multipliqué kilogramos por metro sobre segundo a la 2 y obtuve Newton. Entonces la respuesta para el peso de la caja es 117.6 Newton. Y ya obtuvimos el peso de la caja. Después de hallar el peso de la caja, vamos a descomponer el vector P en sus componentes rectangulares. Miren, muchachos, acá viene el vector P, que es el peso de la caja, que fue el valor que hallamos ahora. Este vector P se descompone en dos componentes rectangulares. El, el PY, que mirenlo acá, será este de acá abajo, el cateto adyacente del triángulo. Y el PX, que saldría acá, pero se traslada a esta parte, será el cateto opuesto del triángulo. Entonces acá está descompuesto el vector P en sus componentes rectangulares, el vector Px y el vector Py. Entonces, vamos a proceder a hallar esos valores. Bueno,
El año pasado ustedes en trigonometría vieron cómo resolver triángulos rectángulos utilizando funciones trigonométricas. También en la parte de física vimos en vectores cómo resolvíamos los componentes rectangulares de un vector, entonces lo vamos a recordar ahorita en el grado 11. Eso es muy importante en la asignatura de física. Primero, muchachos, pues tenemos un triángulo rectángulo. Mírenlo acá. Tenemos en este caso el vector P, que va a ser la hipotenusa. Tenemos el componente PY, que va a ser el cateto adyacente. Y tenemos el componente PX, que va a ser el cateto opuesto. Primero, pues tenemos las tres funciones trigonométricas básicas que dice que seno de teta es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. La otra dice coseno de teta es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Y la otra dice que tangente de teta es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Mirando qué tenemos que hallar, pues miramos qué función utilizamos dependiendo de lo que tengamos que hallar, que es lo que les voy a explicar a continuación. Componente rectangular PX. Bueno, muchachos, si nosotros observamos acá, en este caso el PX viene siendo el cateto opuesto. Entonces yo tengo que utilizar una función trigonométrica que involucre el cateto opuesto y la hipotenusa. Entonces tiene que involucrar el cateto opuesto, que es PX, y la hipotenusa, que es este vector P, que es el peso de la caja, que ya lo habíamos hallado, que es 117.6 newton. Entonces la función trigonométrica correcta para hallar Px va a ser la siguiente, que dice que seno de teta es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Bueno, hallamos el componente Px con la función indicada porque involucra el cateto opuesto y la hipotenusa. Despejamos el cateto opuesto, como esta hipotenusa está acá dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Listo, ya tengo despejado el cateto opuesto. Ahora lo reemplazamos en términos vectoriales. ¿Quién es la hipotenusa? Pues si yo miro acá la hipotenusa es el vector P, entonces por eso acá cambio la H, que es hipotenusa, por P. ¿Y quién es el cateto opuesto? Si yo miro acá el cateto opuesto en este caso es PX, entonces cambio el cateto opuesto por PX. Ahora sí simplemente reemplazo valores. ¿Cuánto vale el ángulo? Pues el ángulo vale 38, entonces me queda seno de 38. ¿Cuánto vale P? Pues P vale 117.6 newton, entonces pongo 117.6 newton. Y vamos a hallar PX, entonces simplemente cojo mi calculadora, hundo seno de 38 grados y eso lo multiplico por 117.6 y el resultado será 72.4 newton. Entonces ya tenemos el componente rectangular Px, que sería 72.4 newton. Y eso es todo el componente rectangular Px. Ahora vamos a hallar el componente rectangular Py. Entonces miren muchachos, el componente rectangular Py viene siendo acá, en este caso el cateto adyacente. Entonces yo utilizo la función que me involucra el cateto adyacente y la hipotenusa, porque tengo que hallar el cateto adyacente. Bueno, vamos a hallar el componente PY. Simplemente tengo la función que involucra el ángulo, el cateto adyacente y la hipotenusa. Como yo quiero hallar CA, que es el cateto adyacente, simplemente lo despejo. Esta H está acá dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Bueno, llevamos esto a términos vectoriales. Entonces, ¿quién es H? Si yo vengo acá, H es la hipotenusa, pero en este vector es el vector P. Entonces cambio la H por P. ¿Quién es CA? En este caso, CA es el cateto adyacente, pero en el caso vectorial es el componente rectangular PY, entonces cambio CA por PY. Listo, ya tengo mi ecuación para evaluarla. Ahorita sí reemplazo valores. ¿Quién es el ángulo? El ángulo es 38 grados, cambio teta por 38 grados. ¿Cuánto vale P? Pues P vale 117.6. Entonces cambio P por 117.6. Y ahorita sí vamos a hallar PY. Entonces simplemente multiplicamos en la calculadora coseno de 38 por 117.6. Nos va a dar 92.67 newton. Y ya tenemos el componente rectangular PY para el sistema. Después de haber hallado todas las fuerzas del sistema, vamos a hallar los trabajos. En el grado décimo vimos que para uno hallar un trabajo, la fórmula era trabajo es igual a fuerza por distancia por el coseno del ángulo. Entonces miren muchachos, el primer trabajo que vamos a hallar es el trabajo de la fuerza F. ¿Cuál es la fuerza F? La fuerza F es la fuerza que hace el señor al empujar la caja, o sea, esta fuerza de acá. Entonces vamos a hallarlo. Primero, reemplazamos la fuerza F, pues el ejercicio nos dice que la fuerza F es de 480 newton, entonces cambiamos la F por 480 newton. Luego el ejercicio nos dice que él desplaza
la caja a una distancia de 6.5 metros. Entonces, la distancia es 6.5 metros. Y este ángulo de acá sale de mirar el transportador. Miren, este transportador que está acá lo ubicamos en esta parte. Si nos ubicamos acá, miren que el ángulo de esta parte de la fuerza F sería 0 grados. Entonces, por eso es el coseno de 0 grados. Hacemos la operación en la calculadora, multiplicamos 480 por 6.5 por coseno de 0 grados y nos da 3120 joules. Acuérdense que la unidad de trabajo es el joule. Y listo, ya tenemos el trabajo en la fuerza F. Ahora vamos a hallar el trabajo en la fuerza FR, o sea, la fuerza de rozamiento. La fuerza FR es esta fuerza que apreciamos acá. Es la fuerza que se opone al desplazamiento de la caja sobre el plano inclinado, o sea, esta de acá anaranjada. Bueno, vamos a utilizar acá la formulita que dice que el trabajo es igual a fuerza por distancia por el coseno del ángulo. La fuerza Fr nos la daban en el ejercicio, nos decían que la fuerza de rozamiento es de 16.6 newton, entonces reemplazamos Fr por 16.6 newton. La distancia es la misma distancia que está desplazando el hombre de la caja, que también nos la dan en el ejercicio, que son 6.5 metros. Y el ángulo, miren acá, si yo ubico este transportador acá en esta parte, el ángulo sería este, 180, porque viene de acá, da la vuelta y acá serían 180 grados. Entonces el ángulo es 180. Hacemos la operación en nuestra calculadora, multiplicamos 16.6 por 6.5 por coseno de 180 y obtenemos que el trabajo en la fuerza de rozamiento es menos 107.9 joules. Ese sería el trabajo en la fuerza Fr. Ahora vamos a hallar el trabajo que hace la componente Px. La componente Px es la componente del vector P que está acá en este lado, que se trasladó a este lado para formar el cateto opuesto y de la cual hallamos la fuerza. Entonces vamos a hallar el trabajo. El trabajo de la componente Px es igual al valor de la fuerza Px por la distancia por el coseno de teta. Entonces, el valor del componente Px lo hallamos utilizando el triángulo rectángulo, nos dio 72.4 newton. La distancia, ya sabemos que la distancia que se desplaza la caja por el plano horizontal son 6.5 metros. Y el ángulo, pues si nos ubicamos en este transportador, miren que acá queda 0 grados, damos la vuelta, que acá es donde está la componente Px, quedaría 180, entonces por eso el ángulo es de 180 grados. Hacemos la operación en nuestra calculadora, 72.4 por 6.5 por coseno de 180, nos daría menos 470.6 joules, y este sería el trabajo de la componente Px. Ya para terminar vamos a hallar el trabajo neto del sistema, o sea, todo el trabajo que hace el sistema. Entonces, el trabajo neto es la sumatoria de los tres trabajos, del trabajo de la fuerza F, del trabajo de la fuerza Fr, o sea, la fuerza de rozamiento, y del trabajo de la componente Px. Entonces, venimos y sumamos en nuestra calculadora 3120 joules menos 107.9 joules menos 470.6 joules. Eso nos daría que el trabajo neto sería 2541.5 joules. Y este es todo el ejercicio. Con este ejercicio se pueden guiar, muchachos, para hacer las preguntas 11 y 12 del Predifes clase 2.